Dentro de la velocidad lo que nos gusta son las velocidades pausadas, claro, no muy lentas, pero sí velocidades pausadas. Lo que nos agota mucho es la persona que habla a 2000 palabras por minuto, el Sí, hay típico... metralletas de palabras. Exacto. El típico charlatán de feria, ¿no? Que lo tienes ahí vendiendo y que en un minuto dice 50.000 cosas. La velocidad acelerada es muy mala. Va mucho mejor la velocidad pausada, claro, sin llegar a dormir, ¿no? Y ya que hablamos de velocidad pausada, están precisamente las pausas y los silencios. Las pausas y los silencios permiten que la otra parte se tome esos segundos, esos milisegundos para ir asimilando conceptos. Para el cerebro es más que suficiente, ¿no? Entonces, jugar con las pausas es uno de los grandes secretos de la buena comunicación, porque en las pausas suceden muchas cosas por la parte del oyente. Mm. Y, y curiosamente, fíjate, estamos tan poco entrenados a hacer las pausas, nos sentimos como un pánico al vacío cuando estás en silencio, ¿no? Parece que tenemos que evitar los silencios, que cuando no tenemos palabras, esas pausas las cubrimos con muletillas. Se encuentra muchas veces el que está alargando un espacio entre dos palabras. Cuando naturalmente ese espacio entre esas dos palabras tendría que haber sido una pausa. Y queda muy bien una pausa, ¿sí? Pero como no os da miedo meter pausas, pues luego completamos con muletillas. Entonces, para mí, realmente, fíjate, si tuviera que elegir entre tono y velocidad, para mí es más importante la velocidad, porque la gente que, como dices tú, te ametralla a la hora de hablar, te cansa muy rápido. Entonces, yo creo que hay que encontrar la velocidad adecuada, evidentemente también el tono, pero yo le doy prioridad a la velocidad y dentro de la velocidad, aprender a hacer pausas, ¡buah! Facilita muchísimo el entendimiento y que la gente esté cómoda contigo. Si Mm. hablas como una metralleta, vas a cansar. Y la atención, curiosamente, porque los silencios y las pausas bien utilizadas y convertirte en un maestro de las pausas hace que la atención no decaiga, porque puedes aislar un concepto o una frase y cobra mucho más cuerpo en el acto de la comunicación. Pero nos dan miedo los silencios. Yo no sé si tendrán que ver los ascensores con esto o qué, pero dan miedo los silencios. Como que un silencio es incómodo. Cuando el silencio forma Mira, parte también. yo tengo un ejemplo buenísimo, no me sucedió a mí, pero sí sucedió en una conferencia en la que estaba yo. Imagínate en el escenario un ponente mayor, barbudo, con una barba enorme, de estos que ya te inspira tranquilidad, ¿no? Mm. Entonces, él dictó su conferencia y llegó el turno de preguntas. Entonces, al fondo una persona pidió el micro y planteó una cuestión. No recuerdo cuál era, pero hizo una cuestión. Entonces, el ponente en el escenario hizo lo siguiente, hizo, "Mm, muy interesante. Mm, muy bien". Y estuvo con esto, pero casi un minuto. Estuvo gesticulando y además, ya digo, era una persona muy expresiva, con tal, y estuvo simplemente murmurando, muy interesante. Y lo de Ujú". acariciarse la barba Estuvo, era, estu- es importante, ¿eh? El detalle es Formaba importante. parte de Claro. su rol, ¿no? Entonces, imagínate lo que pasó en ese momento en el escenario. Entonces, todo el público abrió los ojos, captó un montón de atención porque dijo, coño, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Y en tanto el otro no daba la respuesta, la gente ya estaba intrigada. Ostras, ¿qué le iba a decir? ¿No? Y mantuvo en vilo a todo el auditorio, yo qué sé, a lo mejor fueron 30 segundos, pero se nos hizo eterno. Aquello nos pareció 2 o 3 minutos, ¿no? Y estábamos todos internamente esperando a ver qué decía y diciendo, a ver qué va a decir ahora. Y de repente dijo algo que no tenía ni la mayor trascendencia del mundo, pero que nos sonó como algo excelente, porque él supo jugar con esa parte, o sea, supo hacer ese silencio, mantener ese entorno intrigante, de tal modo que el auditorio estaba en silencio y deseando escuchar la respuesta. Y ya da igual que la respuesta hubiera sido original o no, pero todo el mundo, wow, qué pasada, ¿no? Entonces, tengo este ejemplo de cómo alguien manejando los silencios generó una historia Sí. brutal. Y sí es verdad que hay gente que sabe aguantar muy bien esas
esas pausas, ¿no? Y en esos momentos te capta la atención, como dices tú, porque estás esperando a ver qué es lo que va a decir, tiene unos segundos ahí pendiente, y hay verdaderos artistas haciendo esto. Y yo, sinceramente, los admiro, porque coincido contigo que las pausas es uno de los elementos más importantes en esto que llamamos comunicación, ¿no? Y que cuando hablas, muchas veces ni eres consciente de ello y las complementas con muletillas. Sí, 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 es verdad que y las muletillas salen ya de una forma, se automatizan mucho y salen solas y a veces es difícil a menos que te escuches, por ejemplo, un vídeo y luego lo veas Claro, sí, y entonces dices, exacto. uy, pues estoy cometiendo, caigo en esta muletilla o en una expresión que no solamente el para rellenar los silencios, sino la repetición de ciertas palabras en las claro, que te vas apoyando para ir enlazando ideas y para tener cierta seguridad. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Me entiendes? Ese tipo de expresiones que afean mucho Sí, realmente mira, la comunicación, molestan. las, sí, totalmente de acuerdo. Las muletillas tienen dos cosas. La primera, lo que dices tú, que el que las emite no es consciente de ellas. Las tiene tan interiorizadas que ya te salen y no eres consciente, salvo que alguien te lo diga o hagas este ejercicio de autorreflexión, de voy a escucharme a mí mismo, ¿no? Entonces, las muletillas primero tienen este problema, que es que tú internamente no eres capaz de reconocerlas. Y luego, de cara a la comunicación, al receptor, él si las capta, ¿no? Y si efectivamente son muy frecuentes, hace que tu atención ya esté centrada en las muletillas. Es Mm. como cuando una persona sale a un escenario y va vestido de modo totalmente extrafalario, o hay muchísimas cosas en el escenario, entonces tu atención ya no está tanto en el oyente como en todo lo que hay ahí, los colorines de la bufanda que se puso, etcétera, ¿no? Entonces, eso mismo que puede suceder en un escenario sucede con las muletillas. Si estás con una persona que recurrentemente está metiendo uno, tu cerebro ya está más pendiente de la muletilla, a ver cuándo aparece esto, y se cansa muy pronto, ¿no? Se aburre de ese tipo de escuchar siempre esa misma palabra, ¿no? Entonces, tiene estos dos problemas, que a nivel interno no es fácil de identificar, te lo tiene que decir alguien de fuera, porque tú ya la tienes totalmente metida dentro de tu habla, y a nivel externo impide mucho la comunicación porque puede hacer que la atención del oyente esté centrada ya en la muletilla y no en el resto de lo que te está diciendo. ¿Hay alguna muletilla que te moleste especialmente o que cuando la oyes digas, ay, por Dios? No, no tengo identificado ninguna especialmente, simplemente sí tengo detectado que cuando aparece una muletilla, que es algo que ya se repite mucho, sea cual sea, es cansina. Mm. Entonces yo creo que cada persona tiene lo suyo. Cuando te alargan las frases con un o cosas de ese estilo, hay gente que te dice comprendes o un sí y que cada frase la acaban con un sí o con un no. Bueno, ya al final es que de las frases te quedas con eso, ¿no? O el Entonces a mí vale, no es que vale, particularmente, o vale también. vale, claro, a mí no es que particularmente odie el no y acepte mejor el vale, no tengo ninguna preferencia en ese sentido. Para mí todas operan exactamente igual. Una vez que ya empiezan a aparecer y tu cerebro las detectó, ya está, ya es como un martilleo constante y la comunicación evidentemente se degrada mucho. Mm, absolutamente de acuerdo. De hecho, hay algunas que, que son, bueno, peligrosas, entre comillas, por la interpretación que puede hacer el oyente de ellas. Que quien las dice no le está dando importancia porque es una muletilla que la está diciendo prácticamente sin darse cuenta, como el me entiendes, comprendes, sabes lo que te quiero decir, pero sin embargo el receptor lo puede percibir como que estás poniendo en duda mi capacidad de comprensión. Yo sí entiendo. Si te explicas bien y te expresas bien, Sí, yo lo entiendo. Entonces esas muletillas sí. pueden generar cierta resistencia añadida o rechazo porque encima la muletilla va dirigida hacia la capacidad de quien está escuchando. Sí, no solo eso, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, estás retando al otro a si eres tan inteligente como para entenderme o no, con ese tipo de preguntas, sino que yo creo que además denotan inseguridad, porque si yo después de cada frase tengo que reafirmar, ¿no? Si estás de acuerdo o no, con no, vale, tal, entonces puedo acabar transmitiendo una sensación de que no estoy seguro de lo que digo y cada vez que digo una cosa necesito reafirmar en ti, pues que voy por el camino correcto o no. Puede ser entendida por el receptor como me está minusvalorando y necesita confirmar que yo le estoy entendiendo cuando yo tengo capacidad para entenderle de sobra. Y por otro lado puede denotar cierta inseguridad en el hablante que necesita verificar que aquello que está diciendo es confirmado por la otra parte.
Y ante esa percepción de inseguridad, pues la credibilidad disminuye y por lo tanto también la capacidad persuasiva del acto de comunicación también va a bajar. Exacto, exacto. Todos estos elementos que estamos hablando ahora mismo son los que convierten el habla en la comunicación. Entonces, si tú Ujú. no lo haces exactamente, si no lo haces bien en todo esto, tu comunicación no es eficaz, no es persuasiva. Hacerlo bien es un reto tremendo. De hecho, yo ni siquiera, a pesar de todo lo que avance en esto, considero que todavía lo hago bien. Siempre hay cosas que aprender, ¿no? Pero poquito a poco, todas estas pijaditas, como puede ser el tono adecuado, la velocidad adecuada, el manejo de muletillas, el vocabulario rico que recoja matices, pues eso son como un partido de tenis donde en cada uno hay un punto. Al final el partido lo gana el que más puntos suma, ¿no? Pues aprender a gestionar el tono es un punto a tu favor. Aprender a gestionar la velocidad y agregar pausas es otro punto a tu favor y al final vas sumando puntos y ganas el partido. El partido es que eres capaz de persuadir con elegancia, con naturalidad a la gente, porque la gente descubre credibilidad en tus palabras, confía en ti y al final hace lo que tú le estás proponiendo. Efectivamente, y ahí hay otro factor que comentaste antes, hace ya un rato, sobre, que tiene que ver con la riqueza lingüística, también en cómo se van expresando el ritmo, la velocidad, etcétera, que es la belleza. La belleza no en el sentido de llenar el discurso de palabras barrocas, sino la riqueza léxica y utilizar sinónimos y elegir las palabras precisas y saber, y todo eso construye un mensaje que es agradable de escuchar. Y lo agradable y lo bello también se recibe mejor. Por lo tanto, cuidar también la belleza, pero en ese sentido, sin caer en un extremo de rimbombancia exagerada, también es importante para la comunicación. Claro, eso es lo que yo le llamo cuando estás delante de un buen conversador. Un buen conversador, desde mi punto de vista, es la persona que efectivamente tiene, y ahí sí que hay, yo creo, un gran componente innato, ¿no? Ahí tiene esa facilidad para lanzar esos mensajes, pero con una elegancia y un encanto que hace que el otro ya esté pendiente. Eh, a veces, como buenos conversadores, identificamos a nuestro abuelito cuando contaba historias. Es verdad que hay otros abuelitos que son muy pesados, ¿no? Pero hay gente que cuando cuenta sus historias tiene un arte a la hora de hacerlo y es un buen conversador. Y luego yo también creo que aquí sí que encuentro diferencias entre distintas zonas geográficas, ¿no? Creo que en Latinoamérica hay buenos conversadores. No sé, el manejo que hacen ellos de la lengua castellana por su propio, a lo mejor, entonación, pero también por el manejo del lenguaje, hace que estés muy cómodo a veces escuchando pues, a algún mexicano, gente latinoamericana, ¿no? Creo que son buenos conversadores y cuando yo hago mi reflexión, que es mía, y puede ser discutida por la gente, de por qué se llega a esto, encuentro que las sociedades donde no están tan evolucionadas desde el punto de vista tecnológico dedican más tiempo a hablar que a otras cosas. Es decir, nosotros ya no hablamos, nosotros acabamos nuestra jornada de trabajo, nos metemos en casa, encendemos la caja tonta y nos ponemos a ver la tele o encendemos el ordenador y ya no hay tanta conversación. Si recuerdas, en muchos países latinos donde este nivel de pobreza tecnológica es mucho más avanzado, es muy típico que recordemos a las familias a las 8 o a las 9 de la noche sentadas en el portal de su casa con unas sillas y conversando. Entonces, esa práctica de hablar yo creo que les permite acabar siendo buenos conversadores y yo creo que en otras sociedades, como son estas tan digitalizadas y todo esto, toda esa práctica, que es entrenamiento, al fin y al cabo lo hemos aprendido, entonces nuestra conversación es bastante más pobre, al grano, va mucho al grano, somos, no sé, de un modo diferente. Creo que por allí hay mejores conversadores que nosotros y yo le echo la culpa a esto. Y vuelvo a decir, es una impresión mía que no encontré descrita o explicitada en ningún sitio. Es mi percepción de que como allí se conversa mucho más, por las tardes son más cálidas, anochece más tarde, lo que sea, y te pasas mucho rato en la puerta de tu casa, las mujeres, los hombres, están los niños sentados en una silla hablando, pues ahí desarrollan bastante esta dialéctica y este gusto o esta por hablar correctamente y hablan muy bien, sinceramente. Tiene mucho sentido, porque de hecho hace poco salió, no sé si fue incluso ayer, que leí personas mayores
que llaman a un teléfono de asistencia, por encima del 75% de los casos lo hacen solamente para conversar un ratito con la persona que hay al otro lado del teléfono, por la sensación de soledad tan grande. Y curiosamente, en sociedades más digitalizadas, que en teoría debería interconectarnos mucho más, pues aísla mucho más, y realmente algo tan natural como es conversar con otra persona es algo que está en evidente declive, y el COVID y la pandemia y los encierros fueron devastadores para eso, porque la sociabilización se frenó en seco automáticamente, y Correcto, a sí. partir de ahí todavía no hemos vuelto a los niveles de socializar que podíamos tener hace años, y las nuevas generaciones cada vez tienen una forma de interactuar entre ellos más digital y menos real, menos física. Y eso afecta naturalmente en la conversación. Sí, y yo en esto soy negativo, porque creo que cuando damos un paso atrás es muy difícil que futuras generaciones recuperen todo lo que hemos perdido. Es decir, cada vez que nosotros recortamos algo y transmitimos esto a la siguiente generación, para ellos es su punto de partida y probablemente perdamos más cosas. Pero el ejemplo más evidente de cómo la digitalización nos está fastidiando en la parte de comunicación es que reflexionemos sobre lo que sucede hoy en día. ¿Cuántas llamadas telefónicas recibes? Si ya prácticamente nos comunicamos todo por escrito y por WhatsApp. O sea, hoy, si yo reviso mi teléfono móvil, el 95% de las llamadas que tengo son de comerciales que me quieren vender cosas. Pero ya nadie te llama para hablar contigo. Cosas muy puntuales, ¿no? Ya digo, para interesarse por ti, muy poca gente. Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? Eso ya no. Es verdad que hay conversaciones del ámbito profesional que a veces resolvemos mucho más ágil en conversación que no por WhatsApp, pero la tendencia general es hablar con la gente por WhatsApp. Desde Entonces, si luego. queremos medir cómo se está degradando la conversación, el habla en este sentido, la evidencia la tenemos aquí. Todas las nuevas tecnologías están llevando la comunicación al mensaje escrito. No vamos a meternos aquí ya a la nueva jerga escrita donde eliminas letras y todo este tinglao, ¿no? Pero se está yendo para allí en detrimento de lo que es la comunicación hablada. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo es que en mi caso concreto, cuando hablo con alguna amiga, quedamos para hablar. Me dice, ¿cuándo te viene bien? Quedamos el martes a las 8 y te llamo. Es como si fuera, pues llámame cuando quieras. Pero ya la gente queda. Es Sí, como que ya se empieza a entender una llamada de teléfono como algo que, que es molesto, que puede llegar a generar, no sé, intrusivo, como sí. un poco intrusivo, efectivamente. Y yo voy más allá, fíjate, a nivel de los hogares, también encuentro aquí algo que hemos perdido y que yo fui muy cabezota con esto en mi familia y con mi hija en particular, ¿no? Que es decirle, se come en la mesa. O sea, no se come uno, coge un plato y se va a comer al salón, sentado en un sofá viendo la tele. No. Si hay algún momento que es un momento familiar, es el momento de comer. Y me da igual lo que sea, pero aquí comemos en la mesa. ¿Vale? Y da igual si nos miramos a los ojos o si está tal, pero aquí comemos en la mesa. Comer en la mesa potencia que haya conversación. Y a lo mejor en muchos sitios es el único momento del día en el que tú tienes la posibilidad de conversar. Entonces tienes a tu mujer, a tu pareja, la que sea, a tus hijos y los tienes ahí sentados en un entorno donde a veces no queda más remedio que hablar. Entonces yo siempre fui muy cabezota con esto, no consentí nada más que en momentos concretos que si te vas a desayunar te pones allí en el sofá a ver la tele, cosas muy puntuales, pero sobre todo quise instaurar el hábito de que aquí comemos en la mesa, nos sentamos y estamos el rato que sea necesario aquí juntos, ¿no? Y también percibo que esto, por abandono, por no tener conciencia muchas veces en los hogares, se dejó de lado. Y se permite pues, que cada uno vaya a su bola, cada uno coma en su sitio y faltan estos momentos tan simples de encuentro. ¿Sí? Una vez que eso ya formó parte de los hábitos, mi hija lo entendió, etcétera, ahora que haga lo que quiera, ella que haga, sea dueña de hacer lo que quiera en su vida. Pero mi labor, entiendo, como padre y como educador, es que este hábito que yo considero tremendamente importante se conservará, ¿no? Y yo fui muy duro en mi cabezota en esto y creo que es algo que en muchos sitios se deberían de replantear. Estoy de acuerdo, es sano. En mi familia era igual. Se come en la Ujú. mesa, y ahora, bueno, entonces cuando era pequeña todavía no había móviles, pero ahora, por ejemplo, se han añadido. Bueno, antes se comía en la mesa sin la tele. No se pone la tele a la hora de Claro, comer para fomentar ya. la conversación. Y ahora es los móviles fuera, ni siquiera boca abajo encima de la mesa. Los móviles no están en la mesa.
Primero comemos y Ujú, después de comer ya cogerás el móvil que tienes todo el día. Y eso hace que haya una conversación entre las personas que están en la mesa. Porque de lo contrario, ujú. a los 2 minutos ya está uno viendo, mira que, no es que estoy viendo un vídeo, es que estoy viendo un WhatsApp. Y, y no hay interacción real con las personas que tienes delante. Así que me Ujú. parece sano. Y es verdad que sería Sí. bueno recuperarlo. Lo que pasa que no parece Mm, que esté pasando, hombre, habrá gente para todo, pero por norma general, de hecho, a la hora de comer, por ejemplo, con niños pequeños, yo veo mucho, para que mm. se entretenga, toma el móvil, y que se entretenga con la pantalla y así Sí, no da la murga. sí, Y eso no sí. es Hace un buen hábito falta. que se le está inculcando a ese niño, porque no sabe realmente utilizar ese dispositivo y las consecuencias que puede tener. Sí, fíjate, yo al final creo que los niños son víctimas, ¿no? Porque Ujú, la responsabilidad de los padres. Entonces, yo creo que falta educar padres en todo este tipo de cuestiones que al final tienen muchísima trascendencia, porque ahí estás inculcando valores, estás construyendo futuras generaciones, ¿no? Entonces, si los padres tenemos carencias porque no somos conscientes de la importancia de esta serie de cosas, al final no lo vamos a poder trasladar a los hijos y los hijos son víctimas al final de sus padres, ¿no? Hacen lo que hacen pues porque no les enseñaron de otra manera. Pero bueno, por volver al tema, porque nos estamos sí. separando un poco. ¿Te acuerdas? Estamos describiendo elementos que convierten el habla en comunicación y hemos dicho la importancia del tono de la voz, la importancia de la riqueza en el vocabulario, la velocidad. Nos quedan otros que tienen que ver con la expresividad, que es lo que también hacen que tu mensaje acabe siendo impactante para los otros, ¿no? Y yo creo que ahí cuando tú aprendes a comunicar, cuando a ti te enseñan a comunicar, ahí empiezas a aprender a gestionar no solo el tono, sino a gestionar la mirada, la sonrisa y sobre todo las manos, que es para mí un elemento comunicativo muy importante y que tienes que agregarlo a tus habilidades si lo que quieres es convertir el habla en comunicación. Entonces ahí nos quedaban por tocar este tipo de elementos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestualidad. Eso Hombre, es sí que es comunicación, no es hablar. desde luego es comunicación, por supuesto. Las manos, las microexpresiones faciales dicen mucho. En Exacto, un sí, 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 sí. silencio, una mirada o un gesto determinado está diciendo todo lo que necesitas decir y no ha hecho falta una palabra. Claro, la mirada de hecho conecta a las personas. Tú cuando estás hablando con una persona y le estás mirando en los ojos, la persona percibe que estás conectada con ella, que le estás hablando a ella, ¿no? Y por defecto lo hacemos sin ningún problema, excepto cuando nos vamos a entornos comunicativos más amplios, que es cuando alguien intenta comunicar un mensaje delante de un grupo de personas, estás en una reunión de trabajo y hay en la mesa sentadas 10 personas, o cuando estás, no te digo ya nada, en una conferencia, ¿no? Entonces ahí sí que perdemos esto, no sé si es porque nos da miedo, no sabemos gestionarlo adecuadamente, que nos ponemos a mirar a una esquina de la sala, ¿no? Llevamos la mirada hacia la ventana, llevamos la mirada hacia la esquina donde están las musarañas, o nos dedicamos a mirar el PowerPoint que tenemos delante, ¿no? Y entonces ahí sí que sacamos la mirada de la conversación, de la comunicación. Entonces ahí ya generamos también mal entorno. Y hay que entrenarse para ser capaces de hacer barridos con los ojos y conectar con la gente, porque buena parte de que la gente perciba que le estás hablando a ellos pasa porque tú conectes la mirada con uno de ellos, ¿no? Y ya digo que el cara a cara sí que es muy frecuente hacerlo y cuando no lo haces, la otra parte desconfía. ¿Por qué no me está mirando? Ya de modo subconsciente, o sea, tu lenguaje, tu cerebro detecta que el otro no te está mirando y la comunicación pierde riqueza, ¿no? Pero creo que en el cara a cara, en líneas generales, sí lo hacemos. La dificultad está cuando estás en entornos más amplios, donde hay mucha más gente, que ahí sí que, no sé si es que nos da miedo mirarle a la gente a los ojos o no sabemos a quién mirar, que de repente, pues nuestra vista se va hacia otros sitios, ¿no? Hacia la ventana, hacia cualquier otro lugar. Mm. Sí, a mí hace mucho tiempo alguien me dijo que cuando ante un auditorio grande, que la duda es a quién miro con tanta gente, para empezar a mirar a las personas, que es lo que hay que hacer, coger ciertas referencias y aunque sea empezar a mirar a personas muy concretas y luego ya de una forma un poco más inconsciente, entonces ya tiendes a mirar a, a la gente a los ojos para evitar eso, bueno, pues estar hablando y estar así que evidentemente si lo hacemos así, pues se pierde mucho también la conexión de la otra persona y
y la concentración en el mensaje también. Es que se dispersa. Sí, sí. Y luego este entorno comunicativo en el que estamos ahora es mucho más complejo de gestionar, ¿eh? Porque yo ahora me doy cuenta que lo estoy haciendo mal. O sea, yo realmente te estoy mirando a ti, pero la manera de que tú percibas que yo te estoy mirando a ti es que yo mire a la cámara. O sea, Es cierto, pero correcto. es muy difícil tener una cara delante y sin embargo dirigir la mirada hacia un puntito verde en el caso de mi ordenador, Sí, porque la tendencia fíjate, natural es mirarte a la cara. sí, yo lo tengo claro que tengo que hacerlo así. De hecho, en muchas conferencias estoy mirando la cámara, pero rápidamente pierdo. O sea, me cuesta la constancia. Ahora, cobro consciencia de que lo estoy haciendo mal y de repente me pongo a mirar la cámara, pero estoy seguro que dentro de 2 o 3 minutos ya no estoy mirando ahí. ¿Por qué? Porque te gusta ver a la persona. Entonces, si yo miro a la cámara, no te veo a ti como persona, pero sé que no es correcto, porque si yo te miro a ti como persona, tú no percibes que te estoy mirando a ti. Tú percibes que estoy mirando hacia un lateral. Tú percibes que yo te estoy mirando en el momento en el que yo miro para aquí arriba, ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el entorno este digital es más complejo para el tema de gestionar las miradas y te requiere el aprender a ser capaz de hablar mirando un puntito que tengo aquí en mi pantalla, que es mucho más incómodo, ¿no? Claro, claro, Y es sí que hay que incómodo. aprender a hacerlo, sí. Hay Sí, que, claro, es lo suyo. Lo que ocurre es que también hay una tendencia natural cuando uno está hablando o intentando comunicar es estar pendiente de la reacción de la otra persona. Y para eso claro, necesito mirarte, ver si estás asintiendo, ver si hay una cara de aburrimiento, ver las reacciones. Es algo que hacemos sin pensar, porque forma parte de la comunicación. Mientras yo estoy hablando, sí. tú también me estás comunicando mientras estás escuchando y viceversa. Sin embargo, si yo miro el puntito, ahora te estoy mirando, pero me estoy perdiendo tu reacción y eso creo que es algo que al cerebro le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, inmediatamente Sí, la vista está a la cara. por eso te decía que es mucho más difícil de gestionar, es un entorno comunicativo diferente que tiene sus singularidades y que yo creo que la gente lo entiende, pero sinceramente nuestro impacto comunicativo es mayor si yo estoy mirando hacia la cámara que si estoy mirando a ti. Entonces, deberíamos de aprender a hacerlo, aunque no es fácil, ¿no? Pero cuando yo te digo que eso, si no conectas la mirada, el otro percibe que no le estás hablando, a través de estos medios lo hacemos frecuentemente, no conectamos la mirada. Porque yo, si quiero conectar la mirada contigo, me tengo que ir a fijar en este puntito de arriba. Y no lo hacemos. Pero cambia Correcto. totalmente. De hecho, yo en formaciones donde sí fue consciente de esto y estuve pendiente totalmente de hablar a la cámara, el impacto que generas es mayor que cuando tú estás pendiente del teclado, de 50.000 cosas, ¿no? Entonces, sé que tengo que hacerlo, intento hacerlo, pero me cuesta, porque al ratito ya saqué la mirada de ahí y la tengo puesta donde no debo. Sí, creo que es algo común que nos pasa a todos. Otra cosa sería si en lugar de estar hablando entre dos, como estamos ahora mismo, o con más gente, mm, estuviéramos, imagínate, emitiendo en directo. Y Ujú. sola, y una persona sola, que estuvieras tú solo, estuviera yo sola. Entonces, creo que ya no tienes es difícil porque no estamos acostumbrados a hablarle a un puntito. Imaginarnos que detrás hay una persona que nos está viendo, pero ya no tienes la referencia de otra cara de la que estar pendiente. Entonces, si no hubiera nadie más y esto fuera un vídeo que vas luego a colgar en YouTube o en Instagram o donde sea, sería más sencillo mirar al puntito de la cámara, porque no hay otra cara. Sí, hay trucos, ¿eh? Porque hay gente que de hecho pone una fotografía o pone unos ojos o pone algo donde tienes la cámara para estar pendiente de eso, ¿no? Entonces sí que hay pequeñitos trucos que son paliativos. No es lo mismo, evidentemente, ver gente en movimiento que verlo allí en una foto o verte a ti en la foto, ¿no? Pero bueno, son cosas que ayudan a que tu vista esté puesta en el puntito. El puntito de por sí no es nada atractivo, pero si en lugar del puntito, pues coloco unos ojos, coloco una imagen o lo que sea, pues hombre, me suaviza un poco ese impacto negativo. Sí, es que la comunicación digital no es igual que la que ocurre Sin físicamente. duda, Hay que sin adaptar duda, ciertos recursos y no es igual. Y aquí por lo menos sin porque tenemos duda. una interacción, aunque no nos vemos el cuerpo y la gesticulación del cuerpo que antes hablabas de la expresividad, también el medio digital corta mucho. Por ejemplo, así ahora mismo yo podría estar hablando así y las manos ni siquiera las estoy mostrando y ya solamente queda lo que se puede percibir de la cara, se pierde mucho. Si eso ya lo llevamos a una comunicación escrita ya cambia por completo, pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Entonces es un Sí. entorno nuevo que Nosotros, requiere adaptarnos.
los modos de comunicación. Claro, los otros dos elementos importantísimos en la comunicación que se ven afectados son lo que acabas de decir, las manos. O sea, las manos están semi-desaparecidas, en algún momento dado pueden aparecer por ahí, pero no es lo mismo. Entonces, las manos son tremendamente importantes porque refuerzan el mensaje, y en la comunicación de este estilo prácticamente desaparecieron. Y lo otro es el movimiento, porque aquí es estático, estamos sentados, hay muchísimo menos movimiento. Tú en escenario puedes dirigirte hacia las personas y eso también les hace ver que le estás hablando a ellas, conectas mucho más con ellas. Y luego este entorno es infinitamente más estático, que incluso se hace muy incómodo para personas que somos de movernos mucho. Yo lo paso realmente mal en estos entornos porque soy una persona que necesito moverme y aquí el estar sentado comunicándome pues me fastidia mucho. Aprendí a convivir con esto, pero desde luego no es lo que más me gusta. Entonces, estos entornos en esas dos otras variables que son, fíjate, la vista, ya hemos dicho que es una puñeta, porque te obliga a llevar la vista hacia donde no debes, y luego eliminas las manos y evidentemente eliminas el movimiento. Entonces, hay que aprender a comunicar a través de este medio, porque la gestión de todos estos elementos que convierten el habla en comunicación es totalmente diferente. Y sin embargo, no, digamos que hemos entrado todos en los medios digitales, pero no ha habido, igual que no hay en el colegio y cuando somos pequeños nos enseñan a comunicar, aunque sí hablar, parece que entramos en el entorno digital y que todo funciona igual y no, no todo funciona igual. No, Cambia, no. hay cambios, Y pero, de hecho, pero no se aprende. Se da por sentado que simplemente por entrar en el entorno ya lo voy a saber hacer. Y no es así. sí. Y de hecho yo te podía contar una primera experiencia empresarial de una escuela de negocios que fracasó por no ser capaz de entender esto. Y no me voy a reservar, me reservo el nombre, evidentemente, porque no quiero mencionarlo, pero mis inicios en este mundo de la formación y tal fue gracias a una escuela de negocios digital que me dio la opción de participar en sus programas. Estamos hablando del año 2010. De aquella, los webinars que hacíamos eran evidentemente de valor. Hoy el webinar no deja de ser nada más que una pieza de un embudo de ventas, es para venderte cosas, ¿no? Pero de aquella hacíamos webinars con muchísimo valor y aquella escuela de negocios pretendía dar formación de ese estilo a través de este formato. Entonces, lo primero, ahí había distintos ponentes. Yo me di cuenta muy rápido que esto no podíamos hacer que fuera la radio. O sea, en la pantalla tienen que estar sucediendo cosas. En la pantalla tiene que haber movimiento, tiene que estar jugando con una pizarra, tiene que estar pasando algo, porque si lo que pones es una imagen estática, imagínate una diapositiva y no sucede nada en ella, la gente desconecta, la gente se pone a meter en lo que fuera, en el correo electrónico. Entonces, el gestor de esa plataforma tenía capacidad de saber cuánta gente estaba viéndolo o no, porque había una herramienta que te permitía saber si en primer plano estaba puesto el webinar o si estaba puesto otra cosa. Entonces yo hablaba con él y decía, oye Jesús, ¿cómo está la gente conectada? Y nos decía, en tu caso está bien, porque yo tomaba consciente de esto y hacía que sucedieran cosas. Yo hacía presentaciones que había movimiento, yo dibujaba en la pizarra, entonces la gente estaba conectada porque sucedía algo. Y me decía que en otro tipo de ponentes que no, que la gente desconectaba. ¿Por qué? Porque dejaban la diapositiva estática, ¿vale? Y no se veía nada más. Entonces yo le decía, hay que educar a la gente para transmitir a través de este medio. Porque este medio no es igual que el otro. O sea, si tú dejas aquí algo, es como estar escuchando la radio. La gente se aburre. Entonces, para que este formato de formación tenga éxito, no vale que traigas ponentes que tengan cosas que contar. Es necesario que aprendan cómo tienen que contarla. Porque todos esos elementos que ahora estamos hablando, que conforman parte de la comunicación y que conectan a la gente, desaparecían totalmente. Y lo único que hay es una voz. Esto enlaza con cómo hemos comenzado este episodio, que es en el énfasis y en la importancia que se le suele conceder al que cuento frente al cómo lo cuento. Entonces, esos Claro. ponentes, y normalmente cuando la gente da un webinar, por ejemplo, se centra mucho en el contenido, cómo voy a estructurar y en qué partes, bien, es parte de un embudo, pero voy a dar unas piezas de valor y luego al final hago la venta. Y entonces se preocupan mucho del qué y muy poco del cómo. Y los webinars, hay webinars que además la presentación, bueno, en tu caso has dicho una imagen fija que se queda ahí de forma estática sin cambiar, pero estos webinars en los que la persona va leyendo lo que va apareciendo en cada una de las diapositivas y no hay diferencia entre lo que comunicas verbalmente con lo que yo estoy leyendo, creo que eso desconecta por completo, porque no Eso es estás patético, utilizando sí. la presentación como un apoyo
al mensaje que estás transmitiendo, sino que es exactamente lo mismo. Y Sí, sí, sí. eso no comunica nada.